el arte de la guerra en Oriente y las estrategias empresariales en Occidente. La estrategia, como campo de investigación y de preocupación humana, pues es tan antigua como el género humano. Por esta razón he pensado que vendría bien reflexionar en voz alta sobre las posibilidades que nos ofrecen culturas antiguas en el marco de estas técnicas. He pensado que dado que tenemos en Oriente muy buenas referencias en este sentido, estas referencias podrían servirnos mucho y muy bien en nuestras actividades en Occidente. Por ejemplo, en la actualidad, en el marco de las empresas y de la formación de jóvenes empresarios, se utilizan referencias importantes como el arte de la guerra de Sun Tzu o los 5 anillos de Miyamoto Musashi o las anacletas de Confucio o el Tao Te Ching de Lao Tse o el I Ching, elemento clave. Ello no quita que encontremos también en Occidente, y quiero destacar en este sentido, que no olvido, referencias importantes como la de Clausewitz o Maquiavelo o Blas de Lezo o Napoleón o Alejandro Magno o Tucídides en su Guerra del Peloponeso o en las vidas paralelas de Plutarco o en De Velo Gálico, las guerras galas de César. Incluso en escritos más recientes, que incluyen obviamente los de Maquiavelo, la rica literatura militar publicada durante todo el siglo XVIII, cuando la ciencia de la estrategia intenta reemplazar al arte de la estrategia, que es más clásico. Esta tendencia alcanza además su punto de inflexión, su punto máximo, después de la Segunda Guerra Mundial, con la introducción del análisis de las operaciones, en donde se utiliza tecnología informática que intenta modelar o por lo menos entender la realidad utilizando un número infinito de variables en el campo de la estrategia. No obstante, en este caso voy a centrarme en las estrategias exclusivamente de sabios orientales, con la idea de que, como decía al comienzo, nos puedan servir para ser aplicadas en el mundo empresarial. Mi experiencia en el marco de las escuelas de negocios me ha resultado en este sentido muy sugestiva. Cuando en Granada y más tarde en Sevilla montamos desde la Caja de Ahorros de Granada en la época la Escuela de Negocios de Andalucía, la que conocimos con el nombre o se llamaba la ESNA, y que tuve el honor de dirigirla durante unos cuantos años, lo que me permitió conocer muy de cerca el mundo empresarial y los ámbitos de formación de los empresarios, ya veteranos como jóvenes. Por ello, voy a tratar en este rato de hablaros de los códigos de comportamiento aplicables al mundo de los negocios y me voy a apoyar para ello en estrategias, en libros de estrategia orientales. Sin embargo, nuestra comprensión del pensamiento estratégico clásico y oriental no deja de estar limitada por razones obvias de falta de numerosas fuentes escritas que sabemos que han existido pero que se han perdido. Y voy a apoyarme en lo que tenemos. Y también, por otro lado, y hay que decirlo, en nuestros propios prejuicios que atribuyen al pensamiento racional con una cosmovisión bastante fragmentaria y no sistemática que nos dificulta para entender estos textos clásicos, arcaicos, que nos hablan de estrategias en Oriente. Pero, sin embargo, con un esfuerzo de adaptación y de comprensión, podemos entender perfectamente
a estos clásicos orientales, que no desmerecen y que no son desmerecidos ni por los clásicos griegos ni por los romanos, y que han sido y han servido comúnmente para poder entender a fondo las claves, los códigos de comportamiento. Habría que preguntarse etimológicamente de dónde viene la palabra estrategia. Y en este caso voy a los griegos, back to the Greeks. Vamos a los griegos, y el término es el término estrategos, que definía al comandante en jefe de algunas ciudades y estados griegas, pero no solamente como guerrero, sino también como gobernante. Y esto es importante. Además, estrategos, no olvidemos que se compone de dos términos: stratos, que significa ejército, pero también agein, que significa liderar. Y por extensión, entonces, el concepto de estrategia pasa a aplicarse al arte de la conducción en la guerra, pero también se puede aplicar al arte de la conducción en el combate de la vida, por hacerlo más extensivo. Este significado etimológico nos está dando el concepto de liderazgo, y es sobre el que quiero incidir. Uno de los roles principales del líder o de los líderes es formular e implementar modelos estratégicos. Y esta función de liderazgo implica un flujo continuo de decisiones, a menudo tomadas en condiciones de alto estrés y con una información en muchos casos ambigua o incompleta. Por tanto, ese proceso de toma de decisiones es un arte que implica e integra, por un lado, la experiencia, pero por otro lado, la capacidad o las capacidades analíticas e intuitivas que debe tener el líder, aquel que ejecuta el liderazgo. Y una vez tomadas estas decisiones, hay que implementarlas, es decir, llevarlas a la actividad, a la realidad, en ese conjunto y en esa capacidad de poder comunicarse y comunicar las estrategias claramente, con el fin de movilizar a las personas y también a los recursos necesarios para que esas decisiones se traduzcan en acciones efectivas y concretas. Es justamente la clave que nos ha venido a través de los siglos. Existe una cierta confrontación en lo teórico y lo práctico, pero es que normalmente las estrategias tienen que basarse en un modelo de análisis teórico, pero con una ejecutividad en el plano de la acción, en el plano práctico. De lo contrario, nos quedaríamos simplemente en especulaciones de carácter intelectual y no llegaríamos a aplicar el verdadero sentido de lo que es la estrategia. Además, hay otra cuestión. La lógica mecanicista que tenemos en Occidente nos tiende a hacernos enfatizar sobre lo externo, sobre todo, pero no en lo interior, no en la búsqueda, como hacen en Oriente, de los aspectos más internos. Solo buscamos, o por lo menos tenemos tendencia a interesarnos por el aspecto de las cosas, descuidando en gran medida sus principios internos. Por tanto, parece útil que examinemos estos enfoques orientales del comportamiento estratégico y en particular los del taoísmo, con el fin de equilibrar esta deficiencia entre lo interno y lo externo. Y al basarnos en viejos trabajos, en antiguos trabajos del lejano Oriente, nuestra intención
no ha sido tanto agregar más ideas a un campo en el cual está casi todo dicho en el mundo occidental, sino descubrir modos de conducta que puedan sernos útiles en nuestra vida cotidiana y, como decía al principio, dado que es un poco el tema de esta exposición, en el ámbito de los negocios, porque la vida, de hecho, es un campo de batalla. Pero la pregunta que se nos plantea es cómo deberíamos manifestarnos en ese combate de la vida, en ese campo de batalla. Y los sabios orientales nos responden muy sencillamente y dicen, con naturalidad, y agregan, y esto es muy importante, con benevolencia, porque la benevolencia encierra una dosis de amor. Y estamos hablando de la guerra. Y luego terminan diciendo, y sobre todo, como el agua. Si buscamos códigos de conducta permanentes, podríamos en este sentido, resumiendo lo que acabo de decir hace un instante, las palabras de Lao Tse en el Tao Te Ching en su poema octavo, que dice lo siguiente, y le cito: la mayor benevolencia es comportarse como el agua, porque la benevolencia del agua es beneficiar a todos los seres sin conflictos, porque habita en lugares en los que el ser humano habitualmente desprecia y por tanto, por esa razón, se acerca al Tao. La benevolencia actúa y nos muestra el lugar indicado. Al pensar, la benevolencia se muestra en profundidad y al dar benevolencia se muestra en el amor. En el habla, la benevolencia se muestra diciendo la verdad y al gobernar, la benevolencia se muestra en el orden y al trabajar, la benevolencia se muestra en nuestra capacidad, en nuestra competencia y en el movimiento, la benevolencia se muestra en el tiempo. Ser natural es el principio básico de todos los códigos de conducta posibles y en particular mantener la calma y el equilibrio sobre los resultados, ya sean estos favorables o desfavorables. Esta sencillez natural que se adapta como el agua al fluir por los diferentes espacios y que igualmente puede ser alborotada por el viento o por el contrario, se convierte en un espejo en reposo. ¿Por qué? Porque siendo naturales y benevolentes, alcanzamos la sabiduría del equilibrio. Pero, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio, sin embargo, es inestable por su propia naturaleza y solo puede mantenerse cuando estamos en un estado de atención serena. Para ello, para alcanzar ese estado de equilibrio se necesitan dos actitudes que son opuestas y sin embargo complementarias. ¿Cuáles son? La serenidad, que implica paz, y la atención, que implica tensión. Y un debilitamiento en cualquiera de estas dos actitudes supone una quiebra del equilibrio. Para comprender este que llamaría equilibrio inestable pero permanente y alcanzar su punto de simplicidad natural, me ha venido muy bien buscar la más clara de las fuentes orientales
a las que tenemos acceso. Y es en el I Ching, o el libro de los cambios, donde encontramos la clave de este equilibrio. En el I Ching aprendemos cómo las diversas combinaciones de dos elementos que son antagónicos pueden a la vez ser complementarios. Es lo que el I Ching llama los liangji, y que dan lugar a todas las posibles relaciones que puedan darse en la naturaleza. Todas esas posibilidades implican la intervención de fuerzas diferentes, y es a través de sus combinaciones de estas fuerzas diferentes de donde surgen una serie de posibles estados de equilibrio. Es en ese todo armonioso e inestable, pero al mismo tiempo permanente, donde se encuentra la esencia del Tao. Estas dos fuerzas, lo que es llamado, según el I Ching, el Liangji, son el Yang y el Yin, que constituyen la dualidad dialéctica y permanente que mueve todas las cosas en el universo. Las dos fuerzas básicas permiten que las cosas se combinen y se conviertan entre sí a medida que van armonizando un principio positivo, que es el Yang, con un principio negativo, que es el Yin. Son también dos fuerzas elementales y primarias, no lo olvidemos, cuyas posibles configuraciones dan lugar a fuerzas secundarias, y así toda la amalgama del universo, tal como se manifiesta. Y se ha dicho que de la lucha de estos dos elementos surge el temperamento de todas las cosas, pero más aún, incluido el temperamento de los seres humanos. En la búsqueda de un código de conducta, entiendo por lo que acabo de decir que debemos tomar como punto de partida al I Ching y en particular al Liangji. Así podríamos hablar, extrayendo estas ideas, de dos tipos de estrategia. Por un lado, las estrategias que yo llamaré visibles dentro del comportamiento Yang. Y por otro lado, las estrategias que llamaré ocultas dentro del comportamiento Yin. Sin olvidar la síntesis de ambas, que la mejor estrategia, el pico de la perfección en el combate, es ganar sin luchar. Ganar sin luchar, como nos recuerda Sun Tse en su obra el Sun Si Bing Fa, o el arte de la guerra. También hay otro compendio, se atribuye, no se sabe bien la autoría, algunos lo atribuyen también a Sun Tse, en principio es anónimo, que se llama Las 36 estratagemas, y que son realmente una verdadera fuente de estrategias, de estratagemas con las que afrontar situaciones difíciles. De todas ellas, he seleccionado 12, 6 de las cuales voy a referirlas al comportamiento Yang y otras 6 al comportamiento Yin. Sin embargo, quiero aclarar, antes de entrar en ellas, un punto de partida importante. Ninguna de estas estrategias es absolutamente Yang, es decir, que implique un comportamiento totalmente activo. Ni ninguna de las otras estrategias Yin es absolutamente Yin, en el sentido que tenga un comportamiento
absolutamente pasivo, porque el Tao, que encierra ambas, en el Tao que encierra ambas, cada espacio en blanco contiene un punto negro y cada espacio negro contiene un punto blanco, lo que implica como consecuencia y como deducción que no hay estrategias puras. Es decir, que a pesar de la tendencia de algunas estrategias hacia la actividad y de otras hacia la pasividad, todas ellas son de hecho complementarias, pues de lo contrario carecerían de la flexibilidad que las acciones necesitan para poder llegar a la victoria. Un exceso de actividad es imprudencia, como un exceso de pasividad deja el campo al adversario. Es la combinación de los dos en cada estrategia las que las hace brillantes y les permiten tener éxito. Dentro de las llamadas estrategias visibles, tal del Yang, he seleccionado las siguientes 6 estratagemas. Ganar sin luchar, buscar el terreno más favorable, permitir que el oponente se debilite, esperar el momento oportuno, sacrificar la parte para obtener el todo y dar al enemigo una ruta de escape. Y con respecto a las 6 correspondientes al pensamiento Yin, que he llamado estrategias ocultas, son las siguientes. La primera, que los secretos se ocultan en espacios abiertos. La siguiente, utilizar la fuerza del oponente para sacar nuestra propia ventaja. O el arte de la confrontación indirecta, o el fingir tomar otra ruta, o aprovechar la debilidad del enemigo. Y la última, saber esperar y adaptarse como se adapta el agua. Veamos entonces las del comportamiento Yang o de llamada, por mí, estrategias visibles. La primera, ganar sin luchar, de la que ya hablaba al comienzo de esta exposición. Aquí me apoyo también en la teoría de Sun Tzu, que esta misma idea de Sun Tzu, que yo recogía antes, la volvemos a encontrar en las 36 estratagemas en la siguiente regla. Golpea la hierba para asustar a la serpiente. Da Cao Ji Se. Y se refiere a acciones disuasorias que restringen la acción del enemigo y dan la impresión de que nosotros poseemos mayor fuerza de la que realmente tenemos. Esto a menudo depende de nuestra propia confianza en nosotros mismos. Esto es importante. La confianza y la serenidad sobre nuestros propios valores generalmente desaniman al oponente y así evitamos confrontaciones innecesarias. Ganamos sin luchar. Esto lo utilizó mucho Alejandro Magno. Buscar el terreno más favorable. En las 36 estratagemas se refiere a esta idea con el siguiente aforismo: atraer al tigre fuera de las montañas. Diao Hu Li Shan. Es un comportamiento que usa la astucia para atraer al adversario a un terreno en el que el adversario no controla, para llevar al oponente al terreno que nos sea más favorable, donde podemos fortalecer nuestras propias cualidades y sobre todo aumentar nuestras oportunidades. Nos movemos con mayor facilidad en terrenos familiares, lo que vulgarmente se llama trabajar o actuar en cancha propia. Y es además
hay ciertos a prioris de esta facilidad que generan ventajas. El primero, que no tenemos que perder tiempo estudiando las características del campo. Es nuestro campo, ya lo conocemos. Y el segundo a priori, que podemos utilizar argumentos o fortalezas que forman parte de nuestra actividad cotidiana, de lo que habitualmente hacemos. Y esto es un a priori importante. Es decir, que en nuestro propio terreno ya contamos con los instrumentos que nos son familiares desde el primer encuentro, lo que implica una ganancia adicional desde los comienzos. La siguiente estrategia sería permitir que el oponente se vaya debilitando, se debilite, y que en las 36 estratagemas se dice o se recoge con el siguiente aforismo: observar los fuegos que arden al otro lado del río. Re an wan huo. Lo que significa que en determinadas ocasiones no se debe realizar ninguna acción. Es cuestión de sentarse y esperar buenas noticias. A medida que el oponente se va debilitando por sus luchas internas, en muchos casos por sus propias debilidades, nuestra victoria se acerca. Pero esta estratagema no significa en modo alguno que se deba esperar pasivamente, no, todo lo contrario. Hay que esperar activamente para que cuando llegue el momento oportuno debamos atacar y controlar al enemigo. Esto se condensa muy bien en una antigua fábula china que os cuento. Una almeja estaba tomando el sol con la concha abierta, cuando llegó una grulla y le picó la carne. La almeja cerró su caparazón instantáneamente, atrapando el largo pico de la grulla. Ninguno de los dos admitía la derrota. Al final, un pescador que pasaba por allí atrapó tanto a la almeja como a la grulla. Esta idea nos ilustra de manera similar también en otro proverbio chino que dice: siéntese gracioso en la cima de la montaña y observe cómo los tigres luchan entre sí. En definitiva, nuestra acción en este caso consiste en esperar, no en una actitud pasiva, sino en una actitud estratégica, como forma de actuar observando mientras el enemigo realiza acciones que lo van debilitando o lo distraen, y esperar la oportunidad de actuar. En esta misma línea, otra de las estrategias dice: esperando el momento oportuno. Siempre se ha dicho que una buena estrategia se basa en saber reconocer el lugar y el momento adecuados para lanzar una ofensiva. Esto también está en Clausewitz, un clásico. Y en las 36 estrategias dice el siguiente aforismo: controlar la cabra mientras pasa. Shu, shu, qiang, yang. Lo que implica que uno debe prestar atención permanentemente y observar el comportamiento del enemigo para aprovechar cualquier error que pueda cometer el oponente. No olvidemos que este es el arte de los pequeños detalles, de ir supliendo las deficiencias. En cierto modo, la estrategia juega con los espacios y va cubriendo gradualmente los espacios vacíos. Como ocurre con cualquier ser vivo, cuando nuestro adversario se mueve, este movimiento produce espacios libres en la zona del adversario. Y es allí donde debemos penetrar. Y al hacerlo, como una falange, aprovechamos aquellas oportunidades
que se generan por el exceso de confianza o por la pérdida de concentración del enemigo o por el agotamiento de aquellos o simplemente por un mal cálculo de sus propias fuerzas. Recordemos que esta estrategia fue muy bien implementada por Mao Zedong en su larga marcha, tal como nos recuerda en el Libro Rojo cuando dice: cuando el enemigo ataca, yo retrocedo. Cuando se detiene, ataco. Cuando descansa, yo marcho. Cuando despliega sus fuerzas, espero. Se podría resumir como la estrategia de atención permanente, ya que modificamos nuestro comportamiento para adaptarnos a los movimientos de los demás, siguiendo el principio de tapar el vacío que los demás van dejando. La siguiente sería sacrificar una parte para obtener el todo. Esta idea la encontramos también en las 36 estratagemas con la siguiente brocardo: sacrificar el ciruelo por el melocotonero. Li Dai Tao Jiang. De acuerdo a una canción popular china también que nos dice o nos recuerda esta misma idea, y reza lo siguiente: un melocotonero crece junto al pozo, un ciruelo toma raíz a su lado. Cuando el gusano viene a roer el melocotonero, el ciruelo se ofrece en sacrificio. Esto indica que deben realizarse ciertos sacrificios de naturaleza parcial para lograr preservar el todo. Esta idea se aplica comúnmente en medicina, ya que cuando se corta la parte enferma del cuerpo de un paciente, se evita que la infección se propague al resto del cuerpo o que ponga en peligro la vida del paciente. Esta estrategia implica una actitud de desapego y una claridad de visión respecto a la importancia que tiene el todo, porque los apegos, esto es importante, porque los apegos nos hacen dependientes de lo superfluo, como si lo superfluo fuera lo esencial. Y cuando esto sucede, el apego a una parte puede poner en peligro o causar la pérdida del todo. Y dentro de este esquema, de este grupo, el último punto, la última estrategia de esta primera parte, es dar a tu enemigo una ruta de escape. Lo que se llama simplemente darle al enemigo puente de plata para que se vaya. Esto aparece también en las estratagemas con el aforismo soltar al enemigo para atraparlo. Yu Qing Gu Sang. E implica una gran habilidad por parte del estratega, que tiene que calcular el momento adecuado. Es decir, cuando está en posición dominante, para presentarle al enemigo la oportunidad de escapar. Esto acerca obviamente la victoria, pero también evita pérdidas innecesarias cuando el resultado es casi seguro a nuestro favor de todos modos. Pero, atención, sobre esto, esta estrategia trata de evitar cualquier cambio de circunstancias imprevisto que pueda ir en contra del estratega. Por ejemplo, si un enemigo se encuentra completamente atrapado, podría emprender una acción desesperada, lo que llegaría sin duda a alterar o podría alterar el curso de los acontecimientos en beneficio del enemigo y en nuestra contra. Por esta razón, a los enemigos que ya se consideran derrotados, se les debe ofrecer la oportunidad de retirarse. El campo, recordemos, ya es nuestro y no necesitamos invertir más esfuerzos
en este concurso. El siguiente bloque: el comportamiento yin o las estrategias ocultas. La primera: los secretos se ocultan en espacios abiertos. Lo que decía Sherlock Holmes: si quieres ocultar algo, ponlo en evidencia. Esta idea está recogida también en las 36 estratagemas con la siguiente frase: cruza el mar camuflado. Man Tian Wo Hai. E implica la idea de no despertar preocupación en el enemigo, que se adormecerá, y lo adormeceremos haciéndole creer que no somos peligrosos. De este modo, no aplicará fuerzas contra nosotros y dejará espacios abiertos donde podamos ir penetrando con tranquilidad y con poco esfuerzo. Además, si hacemos que algo parezca familiar, entonces nuestro oponente se permitirá moverse sin obstáculos. Y si nuestro objetivo es penetrar las defensas del adversario, debemos emplear una estrategia abierta que muestre, esto es importante, movimientos distintos a los que realmente estamos ocultando. Una estrategia abierta que muestre movimientos distintos a los que realmente estamos ocultando. La siguiente: utilizar la fuerza del oponente para nuestra ventaja. Esta estrategia también se contiene en las 36 estratagemas con la siguiente frase, con el siguiente aforismo: matar con un cuchillo prestado. Matar con un cuchillo prestado. Jie Dao Sharren. Esto es lo que enseñaba de manera fantástica el maestro Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido, y que decía que el Aiki era el poder de la armonía, de todos los seres, de todas las cosas, cuando trabajan juntas, mediante la cual podamos hacer uso de la fuerza de nuestro oponente con técnicas de rotación esférica, superando así nuestro oponente sin oposición. Él decía, cuando el oponente ataca, yo en lugar de oponerme, lo que hago es que sigo la fuerza del oponente, le doy vuelta circularmente y lo desplazo. Es decir, que estoy utilizando la propia fuerza del atacante en mi propio beneficio. Si pudiéramos, decía Ueshiba, sintonizarnos con la energía del universo, siguiendo la idea del ki, que es la armonía esencial asociada con la actividad dual del yang y del yin, la oposición se armoniza, porque los opuestos se complementan entre sí. Así, en ese sentido, el estratega que sea capaz de sintonizarse con el ritmo y los movimientos de la naturaleza, observando conscientemente cómo operan y sin oponerse a fuerzas antagónicas, insisto esta idea, y sin oponerse a fuerzas antagónicas, no desperdiciará energía, sino que podrá aprovechar el flujo de las fuerzas contrarias. Pues como dice este proverbio de la estrategia china, si quieres hacer algo, haz que tu oponente lo haga por ti. Si quieres hacer algo, haz que tu oponente lo haga por ti. Siguiente sería el arte de la confrontación indirecta. Esta estrategia aparece en las estratagemas con la siguiente frase que recoge un hecho histórico y que es muy interesante y reza lo siguiente: sitiar el reino de Wei para salvar el reino de Zhao. Wei Wei Yu Zhao, que implica no atacar directamente, sino emplear estratagemas que logren confundir al enemigo. Este aforismo, como les decía hace un momento, deriva de una antigua tradición histórica que cuenta cómo Sun Bin, que
se le reconoce como descendiente de Sun Tzu y que sea probablemente la persona responsable de preservar la obra de Sun Tzu, el arte de la guerra, el Sun Si Bing Fa. Sun Bin logró burlar al general enemigo haciendo lo siguiente que os voy a narrar. Cuando el rey de Wei, envió a su general a sitiar el reino de Zhao, en lugar de defender el reino sitiado, Zhao, Sun Bi atacó el reino de Wei, lo que obligó al rey de Wei a retirar las tropas sitiadoras de inmediato para defender su propio reino. Pero lo interesante es que cuando regresaban esas tropas que iban a defender al reino de Wei, quedaron atrapados en una emboscada que Sun Bin había preparado previamente. ¿Qué extraemos como enseñanza de esta historia? La idea de que la mejor forma de defensa es un ataque, pero hacerlo desde un punto de vista completamente diferente al esperado por el enemigo, usando una lógica consecuencial. En este caso, el enfrentamiento nunca deberá ser frontal, sino indirecto. Nunca frontal, sino indirecto, e incluso en un ambiente diferente al que se está produciendo el principal enfrentamiento. El principal enfrentamiento estaba en el asedio del reino de Zhao, pero cuando las tropas del rey de Wei tienen que volver porque Sun Bi ha atacado la ciudad del rey de Wei, son estas tropas exterminadas en un sitio diferente, en el atajo en el cual se encuentran, en el desfiladero, en un sitio diferente al que se está produciendo el enfrentamiento principal, ya sea en el reino de Zhao, ya sea en el reino de Wei. Y por tanto, en ese sentido, toda esta confusión hace que el oponente actúe de manera distraída o descuidada y abra puntos vulnerables que favorecen al estratega. Otro de los puntos es fingir tomar otra ruta. Eso está contenido también en el proverbio de las 36 estratagemas que dice lo siguiente: repara abiertamente el camino conocido mientras avanzas hacia Chen Kang por un camino oculto. An Dushen Kang. Como en otros casos, esta es una forma de distraer al enemigo, al desplegar movimientos falsos que ocultan nuestra verdadera intención, y en ese caso nuestro oponente descuida su defensa. El adversario no debe ser consciente de lo que estamos pensando, porque debemos hacerle creer que lo que se ha hecho es lo que en realidad tenemos intención de hacer, cuando en realidad no es así. Lo que hemos hecho es justamente distinto a la intención de lo que queremos hacer. Y esto ya nos recuerda a Miyamoto Musashi en Los 5 Anillos, cuando dice en un punto: no dejes que otros vean tu mente. O agrega también más adelante: las ciencias de las artes marciales implica la presencia de ánimo para actuar como un mar cuando el enemigo es como una montaña, o actuar como una montaña cuando el enemigo es como un mar. La siguiente estrategia sería aprovechar la debilidad del enemigo. Esta estrategia está íntimamente ligada a la idea de Ge Han Wan Huo, que se traduciría como vigilar los fuegos del enemigo. Es decir, vigilarlo mientras se debilita, esperando la oportunidad de una estrategia de acción. En la situación que estamos analizando ahora,
el comportamiento que es yin, no se trata solo de mirar, sino también de esperar, como lo hemos visto en otras ocasiones, el momento adecuado para entrar en la casa de nuestro enemigo, pero con las siguientes características: sin esfuerzo ni desperdicio de energía. Una vez que el enemigo ya está cansado o que en sus luchas internas o externas lo han dejado completamente exhausto. Y la máxima que también se extrae en las 36 estratagemas reza el aforismo siguiente: ahora bien, saquear la casa en llamas, Chen Huo Da Hie, porque en este caso obviamente no hay confrontación en absoluto, nadie va a oponerse e incluso puede surgir la curiosa paradoja de que nuestro oponente, totalmente debilitado, vea nuestra llegada como una forma de escapar a sus crecientes dificultades. Cuando el enemigo tiene un problema interno, ese enemigo está listo para ser conquistado. Y el último de las estrategias del esquema Yin sería saber esperar y adaptarse como el agua. En este concepto, Sun Tse en su Arte de la Guerra dirá lo siguiente: cuando los oponentes están relajados, es posible cansarlos. Cuando están bien alimentados, es posible matarlos de hambre. Y cuando están en reposo, es posible moverlos. Es decir, veis que es como un cambio importante. Y esto mismo se recoge también en las 36 estratagemas con el siguiente aforismo: espera tranquilamente al enemigo fatigado. Jiji Dai Lo. Con esta estrategia vamos a actuar como el agua, que se adapta a todas las circunstancias, que se beneficia de ellas, o que llegado el momento puede reunir todas sus fuerzas como el agua para precipitarse en un torrente furioso, o al contrario, requerir de toda la paciencia oportuna como la gota que termina horadando la roca más dura. Y el propio Miyamoto Musashi, con el mismo espíritu, nos dijo en el Gorin no Sho, o el libro de los 5 anillos. Dice lo siguiente: tomando el agua como punto de referencia básico, uno hace que la mente sea fluida. El agua se ajusta a la forma del recipiente, ya sea cuadrado o redondo. Puede ser una gota, pero también puede ser un océano. El uso de la estrategia, de este tipo de estrategia, reduce a nuestro enemigo al agotarlo mientras se espera el momento que el mismo enemigo se quede sin energías. Estos son, en conclusión, los criterios de un buen estratega, aplicables a la vida cotidiana, aplicables al ámbito empresarial, aplicables a todos los actos de la vida. Estas reglas, además, son interesantes no solamente por el ámbito de la estrategia, y es que además forman nuestro carácter y nos ayudan a salir adelante en el combate de la vida, y aplicables, obviamente, en Occidente como en Oriente. Por ello, para concluir, voy a sacar 5 conclusiones, 5 reflexiones muy básicas, mínimas, siguiendo justamente las 5 ideas de Miyamoto Musashi, en conmemoración y en recuerdo a este gran samurái. La primera, que la vida presenta de forma natural numerosas dificultades. La vida nos presenta de forma natural numerosas dificultades. Y además, que lo curioso es que nada en la naturaleza es permanente. Por tanto, eso nos permite ver la relatividad de las cosas. No obstante, recordemos aquel proverbio chino que dice que en tiempos difíciles
Los tiempos difíciles crean héroes. Y esto lo hemos comprobado y demostrado en la pandemia de la COVID-19, donde el personal sanitario ha hecho un esfuerzo encomiable para salvar vidas humanas. Estos son héroes. Esa es la clave. La dificultad genera héroes. Como también nos recuerda el filósofo Jorge Libraga cuando dice: cuando la marcha es dura, solo los duros marchan. No lo olvidemos. La segunda reflexión, y otra de las estrategias probablemente más interesantes, es que sepamos identificarnos con el agua. ¿Pero por qué con el agua? Por su flexibilidad y su capacidad de adaptación. Y otro proverbio chino en este sentido nos recuerda que el ser humano verdaderamente sabio no suele dar la apariencia de ser muy inteligente, pero lo es. No olvidemos a Sócrates con su aforismo: solo sé que no sé nada. Tercera reflexión, el equilibrio en la mente. Esa es otra de las grandes claves de la estrategia y de la vida, de los combates que nos ofrece la vida, el equilibrio mental. Obtener la victoria siempre va a depender de la premisa de obedecer a la razón y no dejarse llevar por los impulsos. Obedecer a la razón y no dejarse llevar por los impulsos. La cuarta, aunque parezca la gran paradoja, creo que también es la gran clave. Cuando nos enfrentamos al enemigo, no poner odio, sino amor. Me diréis, pero bueno, esto es una gran contradicción. No, es la mejor manera de modelar y dominar nuestro carácter. No olvidemos que en toda confrontación, como en el sexo, se desarrolla tácitamente en el marco de un acto de amor. Y el combate hace que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, pero también conozcamos mejor a los demás. Y para terminar, con una reflexión de Lao Tse en el Tao Te Ching: quien conquista a otros tiene fuerza. Quien se conquista a sí mismo es la fuerza. Muchas gracias.